Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, ¿en cuál tratado dice? En el primer tratado. O sea que si él está hablando de un primer tratado, quiere decir de que este es el segundo. O sea que Hechos de los Apóstoles es el segundo tratado. ¿Por qué? Porque el Evangelio, según San Lucas, es el primer tratado. O sea que Lucas, el médico, uno de los discípulos del apóstol Pablo, fue quien escribiera el Evangelio según San Lucas y escribiera también Hechos de los Apóstoles. Entonces, él hace referencia al primer tratado. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, o sea, está escribiéndole a Teófilo. En el primer tratado, oh Teófilo, ¿de qué trata el primer tratado? Hablé acerca de todas las cosas. ¿De cuántas cosas? De todas las cosas. ¿De cuántas cosas habló? Dice. O sea que el Evangelio, según San Lucas, es un Evangelio completo. No le faltó nada. Porque si aquí dice, hablé de todas las cosas, quiere decir que no se le quedó ninguna. Usted tiene que leer Lucas y tiene que leer Hechos. Así se lee. Se lee Lucas juntamente con Hechos. Hechos se lee juntamente con Lucas. Entonces dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Quién puede decir conmigo? Todas las cosas que Jesús, ¿quién? Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que Lucas, o sea el primer tratado, habla de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y comenzó a enseñar. Entonces quiere decir que Lucas trata de todas las cosas que Jesús hizo y todas las cosas que Jesús enseñó. O sea, Lucas es un libro de enseñanza. ¿Sí? Es un libro de enseñanza. Todas las cosas que Jesús dice, comenzó a hacer y a enseñar. O sea que Lucas es un libro de hechos y de enseñanzas. Eso quiere decir. El Evangelio de Lucas es un libro que trata de los hechos de Cristo, fíjate bien, y trata de las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces Lucas es un libro de hechos y es un libro de enseñanza. Así como está este libro de hechos del Espíritu Santo, ¿va? Así como hay un libro de hechos de Jesús y de enseñanzas de Jesús, también hay un libro de hechos del Espíritu Santo y de la enseñanza del Espíritu. Ese es Hechos de los Apóstoles. O sea que Lucas es el primer tratado de los hechos y de las enseñanzas de Jesús, y Hechos de los Apóstoles es el libro o el segundo tratado de los hechos y de las enseñanzas del Santo Espíritu. Entonces yo quiero hablar en esta mañana de algo que Jesús hizo, de una de tantas cosas que Jesús hizo, y no solamente de algo que Él hizo, sino también de lo que Él enseñó. Pero yo quiero hablar de algo que Jesús hizo, de una cosa que Jesús hizo. Vamos, Lucas, vamos a Lucas. Lucas capítulo 3. Voy a hablar de una cosa que Jesús hizo y de una cosa que Jesús enseñó. Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. De esta cosa es lo que quiero hablar, que Jesús hizo. Y orando, el cielo se abrió. Yo quiero hablar de una de tantas cosas que Jesús hizo en su vida, y es de la oración, y es de orar.
Dice, y orando, el cielo se abrió. Fíjate bien que la oración es un hecho. La oración es una acción. La oración es una acción. La oración fueron uno de los hechos de Cristo que Él hizo. Pero no, Él no solamente, la oración no solamente es un hecho de Cristo, sino también fue una de sus enseñanzas. Y quiero que tú lo leas en Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Jesús oraba. Ese es un hecho. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid. O sea que Jesús oró y también enseñó a orar. Entonces, la oración fue un hecho de Cristo en su vida, pero también fue una de sus grandes enseñanzas. Entonces, vos tenés que aprender, tú debes aprender ¿a qué? A orar. Porque nuestro maestro, una de las cosas que él hizo en su vida fue orar al Padre. Y una de las cosas que él enseñó a sus discípulos fue orar al Padre. Y tú tienes que aprender eso. Ok, vamos a Lucas. Entonces, has leído de que Jesús oraba y también enseñó a orar. Lucas capítulo 3, la misma escritura. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Digan conmigo, y orando, el cielo se abrió. O sea, Jesús cuando estaba siendo bautizado, dice que él oró, y orando, el cielo se abrió. Y bueno, pues vino el Espíritu Santo sobre él, y vino la voz del Padre que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Leamos otra escritura. Capítulo 5. De Lucas siempre. A partir del versículo 12 está hablando cuando Jesús sana a un leproso. Y leamos el versículo 15. Lucas 5:15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. ¿Cuánta gente se reunía? ¿Para qué se reunía la gente? Para oírle y para que le sanase. O sea que en Jesús había enseñanza, pero también había sanidad. Qué precioso. Nunca te olvides que en Jesús hay enseñanza, porque Él es el maestro, Él es el divino maestro. Pero también Él es el sanador, porque en Él había sanidad. Así que tú te puedes acercar a Jesús para que Él te enseñe, pero también puedes acercarte a Jesús para que Él te sane. Ahora, pero el versículo 16 dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos. ¿A dónde se apartaba Él? A lugares desiertos. O sea, a lugares solos. Cuando dice que Él se apartaba a lugares desiertos, es que Él dejaba a las multitudes. Él se apartaba de las multitudes y buscaba lugares desiertos. ¿Pero para qué buscaba lugares desiertos? Y oraba. Diga conmigo, y oraba. O sea que Jesús buscaba lugares desiertos para orar, para tener comunión con su Padre. Sí, Jesús tenía que enseñar, tenía que sanar, tenía que hacer milagros, tenía que hacer maravillas. Pero de algo que Jesús tenía que hacer, óyeme bien, a diario, era tener comunión con el Padre. Era orar al Padre. Entonces tú vas aprendiendo. Tú como hijo de Dios, sí, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer muchas cosas en tu vida. Pero nunca te olvides que hay algo que tú nunca debes dejar de hacer. Y es tener comunión con el Padre.
Esto es orar a Dios siempre. Para eso tienes que apartarte. Como dijo el Señor, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. De eso vamos a hablar después. Jesús se apartaba a lugares ¿qué? Desiertos. Y allí oraba. Ahora, hay que leer otra escritura. Capítulo 6 de Lucas, versículo 12. En aquellos días, él, o sea Jesús, fue al monte a orar. Ahora ya no es un desierto, ahora es la montaña, ahora es el cerro. En aquellos días él fue al monte a orar, y esto es poderoso. Porque si la escritura terminara, fue al monte a orar, no tendríamos mayor revelación. Como que vaya a la montaña y gracias Padre y ora y ya estuvo. No, el versículo no termina ahí. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar. Y esto es tremendo, esto es lo que me impacta. Y pasó la noche. ¿Pasó qué? La noche. Ahora, la noche se compone de 12 horas. La noche comienza a las 6 de la tarde y termina a las 5:59 de la mañana. O sea, la noche está compuesta de 12 horas. Y dice que él pasó la noche. O sea, él pasó las 12 horas. Y pasó la noche, esto es poderoso, orando a Dios. Sí que tenía una comunión excelente, más que excelente, el Hijo de Dios con el Padre. Pasó la noche orando. O sea, en otras palabras, Jesús hacía vigilias, pero de oración con el Padre. De día, Jesús sanaba, hacía milagros, hacía esto y lo otro. Pero de noche, él pasaba con el Padre. De día, Jesús pasaba con las multitudes, haciendo y cumpliendo el ministerio que el Padre le había encomendado. Pero de noche, él pasaba en comunión con su Padre. Pasó la noche orando a Dios. La noche tiene 4 vigilias. 4 vigilias. De 6 a 9 es una, de 9 a 12 es la segunda, de 12 a 3 de la mañana es la tercera, y de 3 de la mañana a 6 de la mañana es la 4. Son 4 vigilias. O sea que Jesús pasó la noche orando a Dios. Qué precioso. Muy, muy especial es esto. Muy pocos ven en la vida de Cristo su comunión con Dios. Solo ven que el milagroso, el que hace milagros, el que hace sanidades, y está bien. Pero tú tienes que conocer la vida privada del maestro. Porque la vida pública depende de una vida privada con Dios. Los resultados, oye bien, que se dan en la vida, las respuestas que Dios trae, los milagros que Dios hace, eso es resultado de una vida privada, de una vida íntima con Dios en oración y en comunión con Él. Si tú quieres ver grandes resultados, si tú quieres ver la gloria de Dios, tú tienes que tener una vida privada con el Padre, una vida íntima con Dios en oración. Sin una vida íntima de oración con el Padre, sin una comunión con Dios en oración, vos no vas a tener resultados en tu vida. Y se te va a hacer muy difícil la vida. Vamos a leer otra escritura. Vamos al capítulo 11. Ahora, la escritura que ya leímos. Otra vez encontrás al Señor. 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Otra vez lo encontrás a Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Otra vez tú encontrás a Jesús orando. Fíjate qué tremendo. Quiero seguir leyendo. Siempre en Lucas. Siempre en Lucas. ¿Siempre en qué te dije? ¿Siempre en qué? Siempre en Lucas. Allá pues leamos Lucas. Leamos Lucas, capítulo 9, versículo 28. Lucas 9, 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Ahora se lleva a 3 de sus discípulos. Quería enseñarles algo. Quería mostrarles algo. Se lo llevó al monte a orar. Amén. Y voy a leer otra escritura. Marcos.
Marcos, está después de Mateo y antes de Lucas. Marcos capítulo 1.